¿Qué le dijiste? ¿Literal? Hasta acá llegar. No, sos un bandido. Porque la otra te dijo... Sí, dale, Pancho, dale. Te tiró eso, ¿no? Y vos le dijiste la otra, bueno, que vos también te ponías después... A la otra tengo que verla después de 10 años. Que espere 10 años, ya vuelvo. Esta de voy a la esquina y estoy. ¿Posta me estás diciendo? No, terminó la conversación. Y no la seguís. Sí, ya está. Ok. Demasiado la he seguido. Ya después le volveré a hablar. Bueno, te corté esta. No. Hijo de R mil puta. Primeros. Ahora segundos. Clasificados en una copa estamos sí o sí ya, porque no va a los puntajes, pero... Pero hay que ver primero o segundo, ¿no? Hipnotizado a mí me tiene tú. El otro día Lucho me mostró un tema que vos le dijiste de Post Malone. Ah, sí. Re gay. Güey, boludo. No me gusta nada el country. Sí, pero no me gusta nada el country. Sí, ya me dijiste. ¿Te conté que me bañaron en la otra cuenta de Play? Sí, porque dijiste... No, sí, no, güey. Dijiste eso, boludo. Una semana te bañaron, tendré que esperar. Igual, me creé otra. Sí, lo sé. Lo primero que hice fue hablar del chabón y lo bloqueé. No, ¿Qué le dijiste? no me acuerdo qué le dije. Pero le puse y lo bloqueé para que no me pueda hacer nada. Me cagué. ¿Qué le dijiste? Soy yo, pelotudo. No te pensaba que te ibas a... He vuelto. He vuelto mucho más fuerte. Hablando de Coco, hoy viene Coco. Retorna a las canchas. Pero no necesitaba más reposo, boludo. No sé qué mierda le pasa. No sé, la verdad. Si se rompe, que se termine de romper de una vez. Que se haga de té conmigo. Y que robe así. Con Mati dirigimos juntos. En Malcolm. ¿Es buen DT? Sí, es buena ayuda. ¿Es buen DT? No, te era yo. O sea, no hablaba. Pero sí me decía, no, no, aquello. Buenos aportes hacían. Sí, un montón. Como el Tirri. Sí, como el tiro. Efectivamente. Che, buena camiseta esta la roja, me gusta. ¿Hacemos esa? Hay que hacer, boludo, camiseta para sólidos ahora. No, pará, boludo. Ya tenemos la violeta, están buenos. Pero otra, boludo, esa está del año. Pero bueno, poné vos la plata. Pero del año. Pero si vos no pusiste nada. Gran prueba hoy, porque estaba sin Goldsman el equipo. Sí. ¿Cuánto tiempo le dieron? Ni idea, yo creo que el lunes ya. Creo que salía desgarrado, ¿viste? ¿Sí? Sí. Ah, re bala. Súbito, boludo, ¿no? Una buen partido de fútbol. Y hablaste con Franquito entonces. ¿Quién es Franquito? Momento. Franquito. ¿Para qué Franquito? El árbitro. No sé, dijiste un Franquito en un momento de la charla. ¿Ahora? Me acordé. Ah, es. Hace un montón no lo veo a Franquito. Ah, entonces ¿cómo estuvo el partido de Cincha hoy? Bien, estuvimos bien, pero literalmente en 2 errores la cagamos. Jugaron con 5. Estaban
Con un cambio, ¿no? Fue complicado, ¿Eran buenos? No eran muy buenos, pero sí eran aguerridos, eran fuertes. Félix fue un partidazo. Porque la semana pasada yo llegué tarde a Cincha, ¿viste? Y Luca y Bruno me cambiaron el equipo. Yo vengo formando. Bueno, Xavi. Pelota. Estaba formando. ¿Qué? No, la tenemos nosotros, la otra se fue para allá. Ahí volvió. Bueno, nada, ¿cómo ven? Subí fantasma. Y Javi, Goldsman, Felice, Ponce y Patti. Arriba. Bueno, Bien, sí. así vengo ganando todos los partidos. Después ganan los cambios, que no sé. Y ¿cómo es? Y Bocha, Fran. Y ¿cómo es? Ahí la tiene Jesús. Y ahora, ¿qué? Jesús. ¿Lo conoces? ¿Quién es? Iba al secundario. Tiene más pinta que Pancho Vicente que Jesús. Sí. Bueno, Entonces yo llego tarde. Y nada, Nico me llama y me dice: Alderete, ¿dónde estás? Y digo: estoy llegando, Nico, yo estoy en una cuadra. Ya empezó el partido. No, ¿en serio? ¿Y qué pasó? No, Luca y Bruno cambiaron el equipo y pusieron. Sacaron a Titu. Uy, boludo. Sacaron a Titu. Pusieron Feli, Lulo, Bruno y Benja arriba. Bueno, tan mal no está. Y le digo: ¿pero por qué poner al tipo sacaron a afuera. Titu? ¿Por qué sacaron a Titu? No, porque nosotros, nada, para defender, que no sé qué. Y le digo: ¿pero qué? ¿Empezó en el partido defendiendo? Entonces, hay que atacar, le digo. Hay que atacar, no, que no. Bueno, Luca y Bruno me la discutieron a muerte. Va, Bruno en realidad, Luca no tanto. Sí, con Feli encima. Le tocás a Feli como tocaba la madre. Y hoy lo saqué, o sea, llegué yo, iban perdiendo 2-0, Llegué yo, Feli, salí, lo dimos vuelta, ganamos 4-2. Y la nada le dije a Bruno: soy muy bueno hasta arreglando las cagadas que vos haces con mi equipo. No, bueno, pero a ver, nosotros empezamos así, que no, pota, me dice. No, pota, nada, le digo, Bruno. Nada. Y nada, me re justificaba, boludo. Después Luca me decía: pero no, güey, ¿por qué pensás que no, que sí? Bueno, Luca, dentro de todo, crack. Tranquilo, maestro. Padre, te hago una pregunta. ¿Cómo es? Y bueno, nada. Lo dimos vuelta después, ¿viste? Y hoy lo mismo, íbamos perdiendo 2-1 y lo dimos vuelta 3-2. Con gol de Tito al final. Ah, cerró. ¿Vos decís que era un partido para mí? ¿Cuál? ¿El de hoy? Y hoy hubiese estado bueno que venga, sí. ¿Y la de otra vez? ¿Y el de la otra vez? Para mí todos son partidos para vos. Cristian no se ponga el chabuelo conmigo porque a mí no me gusta. ¿Quién? Viste que dije que rompe uno, dije el puto de Cristian. Ah, sí, lo sé.
Sí, obvio. ¿Con algún árbitro te llevas mal? No, con ninguno. Con ninguno. O sea, me llevaba mal con Lalo, pero después animamos Pérez y trabajamos juntos. Sí. Una vez traje mate y él me compró una onzatura, así que ahí somos amigos. No, con ninguno me lleva mal. Bueno, con el Chueco también lo detestaba. Y al Chueco lo puteo, le digo de todo, pero el miércoles pasado me invitó a jugar, así que... Sí, acá. Ahí, Fran. Al lado del bolso, cerquita de por ahí. Está suelta. Bien, bicho. Bien, bicho. ¿Por qué, bicho? Y porque Socrá. Increíble. Insólito. El último tuyo una voz. Sí. ¿Y tuyo? Ah, tenés que sufrir una nada más. Facu. No, boludo, ahora. Ah, ese. Muy bien, es Fede Cáceres. Ah, sí, ese sí lo identifiqué. Y hoy tenemos dos arcos. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que... Sí, boludo, capaz lo trae el viejo a Gonza. Y de paso trae a Fede. No, sí lo cago preparado. La tuve, voy a cambiar. Pero pará, ahora está todo bien. Ah, la Fuiste puta a que comer al restaurante. Milanesa de mierda que estaba riquísima. Te rompió el otro. Lauti. Era. Casi le tiro out. Te rompió el orto en esa cena, ¿no? Sí, boludo. A ver, el negocio es nuevo de por sí. Es nuevo. ¿No fuiste? No, No viniste. estaba de convivencia. Estabas de convivencia. El negocio es nuevo, está bueno, las zonas de Palermo. Pero la zona. La zona está buena dentro de todo. Dentro de todo. Pero. A ver. La milanesa de napolitana estaba 20k. Pero de verdad te digo, era enorme. Espera. No, ahora más. Un poquito menos. Así seguro. Entonces yo le dije a Gonza. Sí, con papas fritas. Y muchas. Sí, posta que un re plato. Bueno, Y era Lauti me dijo, para vos no, es igual. Bueno, pero es individual. Entonces yo pero le pueden dije, comer dos. Lauti, para mí esta, si la pones como individual, te van a decir, pero ¿qué tiene la milanesa? Si vos para mí especificás que se puede compartir, es justificable, boludo. Son 10-10, encima viene una buena cantidad de papas, es muy rica, de verdad es muy rica. ¿Y Lauti quién es? Perdón, dije Barra. Gonza. Ah, Gonza. El negocio es del viejo. Del padre, sí. Y ahí Sí, estaban, boludo, ahí van a- la primera vez que fui, estaban, bueno, Gonza el padre, estaba estaba el tío, El papá de Fede. ¿quién? papá de No Fede. sé, un gordito que le patí la moto, el casco de la moto. Y
Vení, Chito, vení. Ven acá. Viste, yo juego. soy bueno. ¿Qué? Yo elijo buenas cosas. Mirá si me- Lauti. Lauti. No, pelota, amigo. Lauti. Lo mata. Lauti No, Vargas. papu, yo te la tengo que ir a buscar. No, por lo menos me entiendo. A mí no me pusieron más de bebedor por eso, boludo. Porque puteaba. Porque una vez lo puteé, boludo. Lo puteé y Santi me miró y me miró con una cara de no te traigo nunca más. ¡Guarda! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por eso te sacaron? Sí, para mí sí. Me pusieron como filmmaker. Mejor igual. Y no sé por qué, boludo. Tienen que ser como Cristian, boludo. Mira, se caga de risa. Boludo, chupa todo un reverendo huevo. No, boludo, sí. A ver si va a ir. Yo hace un montón que ¿Eh? no digo nada, no digo nada. Este chabón, Pero boludo. boludo, que Está mal hecho los cambios fuera. No hay juego, amigo. ¿sabes lo peor? Lo peor es que puedo Pero vos no sos peor de este partido, sos este. A nosotros nos toca partido tranqui, creo. No, vos izquierdo. Vos izquierdo. Y es verdad, la última vez mufé. Ahora. Una resalta, Bueno, me acuerdo que te iba a decir. Yo las veces que vine, partidos tranquilos te tocaron. ¿A mí? Sí, boludo. Sí. Conmovedor es un tema. Conmovedor sí, medio que. Como me vieron de personalidad, me ponían partidos a veces un poquito picantes, pero el tema es que, claro, mi personalidad lamentablemente no la pude controlar en ese caso. No, yo no soy, boludo. Ellos son unos chupa. Bueno, disculpen, Mingo, disculpen los muchachos que están acá escuchando la conversación. Perdón, Saque de arco. ¿Cuántas personas ven los videos? Y yo no me meto. No sé. ¿Cuántas visitas tiene? Y depende de los equipos, qué sé yo. O el partido de Sólidos y Sarputi el año pasado, entré la semana pasada, tenía 101 visitas, boludo. Un montón. Qué paja, yo no estuve. Mal, boludo, ganamos. Viniste, hoy empatamos. Sos re perro, mancho. Bueno, tranquilo. No me insultes, boludo. No me insultes que yo no te puedo sacar de equipo. Sí. Ahí va. Amigo. ¿Quiere cobrar de bebedor? ¿Puedo buscar la pelota? Me va a pedir comisión. Pero boludo. Distinto. Te dije. Qué miedo. Las dudas, boludo. Vos si fuese jugador, Pancho, ¿qué
¿Qué número elegirías? ¿El 10? No. No, otro. ¿Cuál? El 17. ¿Por qué 17? Ahí vamos. Ves video por TikTok. Ves fútbol por TikTok. Definitivamente. Por De Bruyne. ¿Por qué de Brownie? ¿No te acordás que yo una vez te conté un episodio de un chaboncito que le metió un caño a un defensor y el defensor después le metió con burra y los dos se levantaron sobre la mano y dijeron, Ah, sí, me contaste. es él ¿Quién? el que le metió el caño al defensor. Ah, el 10 de ellos. Atención, tiro libre para mí, ¿no? Ah, el zurdo. Es zurdo. Hablando con Cristian. Apunta. Levanta el Lautaro, Atención, allí va Lautaro. Lo canta, Casi. buenísimo, esa gracia. Casi tan bien como acá. Me lo comí en un pancho. ¿Qué? Me lo comí en un pancho. Por el frío decís. Sí. Y voy a poner línea de 1, a ver qué te parece. ¿Sí? Sí. Ahora 11 de 9. Toby, pedí, Toby. Linda, linda. ¿Ese no fue el que acá estaba diciendo? No fue el que lo vino. No, ¿El tiempo? Sí. Está de 12 el que vino. Ah, ¿Te queda, Lauti? No, sí quiero la red. es el CM, Facu. Te queda. Hola, amigo. Facu juega en Blue Perry, ¿te acordás de ese equipo? ¿Lo matamos nosotros? Me acaba de pegar una patada, Facu, que me hiciste nacer, boludo. Dije Blue Perry y se emocionó. No sé si ¿no atacaste? Ah, era una copa de. No. No, vine Por ahí estabas en la con. a 5 partidos. Nah, echaron a uno. Él tiene un equipo de mellizos. ¿De mellizos? Perdón, tiene dos mellizos. Bueno, mejor, son dos hijos de puta. Había uno, ponele, no sé, ¿cómo se llamaban? Jordan y Jordan. Jordan, mirá, encima los nombres. Eran iguales y empiezan. Hay uno que pegó una patada, le sacaron amarilla. Y el otro después sigue el mismo pega una patada. Sí, dice el otro que era él. Y los hijos de puta se habían cambiado la camiseta. Eso nunca, te lo juro, lo pensé 1000 veces en mi casa y dije, fíjate que alguna vez se cambió la camiseta. Nunca lo hicieron en mi vida. Si no te lo diría, pero ya está. No lo hicieron. Bueno, sí me parece Juan- que Lalo pifió. Juan Flash. ¿Lalo era? Lalo, hijo de puta, boludo. Parece que flashó. Pero Jordi no lo banearon del torneo. Y sí, boludo, Jordan no. Sean. Cuando jugaba uno solo, no lo escuchabas adelante del partido. Cuando jugaban los dos juntos, se complementaron. Y es que son hermanos, boludo. Presta. pero que te cagas de risa. Se peleaban entre ellos. ¿En serio? No sé lo que era. Final que teníamos que ganar. No, le tiraba la personal, hermano. Era hermano, boludo. Qué hijo de puta. Esa fue terrible. En esa cancha me acuerdo, una vez. Tiempo. No, había uno nada más. Eran Jordi, Jordis y Jordan. No, esa fue increíble. Yo cuando los conocí se llamaban así, pero Son iguales, boludo, literal. sin ninguna diferencia y se llaman Jordan y Jordi. Literal es como tener dos, no sé, los esquelotos, ¿viste? No, más. ¿Y qué? ¿El primer tiempo? Sí. Che, amigo. Acá.
La próxima te corro yo y lo hago mejor, No, ¿por qué? No, ¿Acá? Cambiame largo. No, Liz, no. Chupala, mamala, masala. ¿Estás en nuestro partido? Sí, ¿qué te pensás? ¿Qué de Hijo de liga? puta. Pero vos no ves el grupo. Vos sos Te ciego. preguntaron si era de Libertadores y dijiste que sí. No dije Libertadores, lee el grupo, boludo. Está despistado, por eso te metieron los cuernos, boludo. No avisaste nunca que era amistoso, hijo de puta. Amigo, está en el grupo, léelo. Ya sé. Bueno, hoy. Chao, dejá la plata y andate. La semana que viene es la última y después se empieza, ya lo hablé, la ¿Qué? Copa Nahue. La Copa Nahue. Sí, el tema que hay me caga porque ¿Cómo se va a llamar? Copa Nahue. Nahue al derete. Sí. Sí. Escuchame, ¿querés escuchar? ¿Los audios? Ah, están en mi cosa. Sí. Copa Nahue al derete. Sí, la cancha Volando. Mi amigo, por fin. ¿Viste el clásico el otro día? Sí. ¿Y qué opinás del clásico? La poronga. ¿Qué opinás del clásico? Ellos jugaron mal. Vos decime la posta, Nahue, tu partido fue una mierda. Jugaron las dos. Jugamos los dos mal, ¿qué más? Ellos tenían uno que jugaba muy bien. ¿Quién? Jugaba con Pechera. Creo que se llamaba Papa, puede ser. Me lo robaron. Lo tenía yo antes, Jugaba muy bien. ¿sabes? Papa ese. Ah, sí. ¿Qué más? Pero para mí sí. Estaba bien. Frío, no, huevo. Sí, debo decir que lo ganamos. Sí. Estaba para ganar. Estaba para ganar, ¿viste? ¿Vos cómo lo viste? Si te soy sincero, tenía más ganas de sacarme los ojos que de seguir dirigiendo. Llegué a mi casa, no pude dormir 2 días. Horrible porque el año pasado habíamos jugado y habíamos ganado con mucho menos. Ese año no estaba ni Pancho, no estaba Lulo, creo. Papa no está. Papa estaba. ¿Sí? Ellos eran los mismos. Bueno, algunos más detonados. El tema que Pancho vino y la cagó. Te hubieses quedado, Pancho. Te hubieses quedado en tu casa. Sí, atajó una, tampoco te Tampoco te agrandé tanto, Francisco. Tapaste una, boluda. Pasá la otra, si querés, no hay problema. Sí, pero él está injugable. Ah, esa tenía mucha experiencia. Pero bueno, Juan, te vas a quedar conmigo al lado. Sí. Vas a grabar todo el partido. Tengo frío. No, yo lo dirijo, no grabo. Mi horario de laburo termina en exactamente 20 minutos. ¿Cómo venís atajando? Bien. Hola, amigo. Amigo, tengo un problema. Los botines. Sí, me olvidé en el auto. ¿Y dónde está el auto? ¿Y qué querés que haga? Ah, Juan Zapa, boludo. ¿En serio, me decís? ¿Y qué va a jugar? ¿Descalzo? ¿En serio uno después petó unos tipos? Sí, juega en pato. ¿Quién? ¿Qué? Encima tiene una llora. Sí, pero los otros son de tercera, cuarta. No. Que con este amigo se me recomplica. Mañana, el tema es que mañana recuperan todos los que tienen como 2 fechas menos. Nosotros tenemos el fin de que viene la última fecha y después viene la Copa Nahue. Yo te digo, no te quiero otra vez comprometer, pero te digo para que sepas. Yo el sábado del fin que viene no voy a poder. ¿A dónde vas? ¿Te acuerdas que te dije la vez pasada por qué no podía? No.
te acordás que tengo un recital de los viejos? ¿No pasó ya? Sí, por eso te digo. Pero La vez tiene pasada era otro. recital de los viejos y ahora es otro. ¿Otro recital de los piojos? Sí, exactamente. Ok, Pero, bueno, yo domingo estoy a cualquier hora. ok. Bueno, estaremos. ¿Sí? Igual suele ser más domingo, por eso se me como más tranquilo. Ponele. Bueno, tenemos Nahue. la cosa mierda, la mierda esta de la última fecha y después tenemos la Copa Nahue. ¿Copa Nahue? Sí, la Copa Nahue. La acabo de inventar en la semana. Me dijeron que sí. La cagada es que yo no elijo los equipos. Ahí me Vamos a cago. tener unos playoffs. No sabía. ¿Once sabe que se metió? Se lo quiere cortar los huevos. Pues no corte. ¿Te escucha? Pero si quedamos en playoffs, los playoffs se los vamos a tener que jugar, ¿o no? Guarda. No, refuerzo del sol. Bien, Juani. Qué mal que estoy para que vengas, boludo. Qué mal que estoy para que vengas. Ya era hora, boludo. Qué mal que estoy para que vengas. Chicos, los que no están jugando y no son una organización, allá atrás o allá atrás. Están jugando los chicos, por favor. Ahora, Apoyá muchachos. lado a lado. Vamos allá. No. Yo me quedé. Toma, agarra la pelota. Así que te salgo. Dale. Qué flaco. Dale que te lo ganamos, dale. ¿Y dónde está? Gracias. Parado, Toby, parado, que le Pero no es que estamos jugando acá, ¿por qué la tira ya? Y bueno, ya está, que se juega. Acá, amigo, acá. Cristian Pumpa Lumpa. Sí. No. Mati está hablando con alguien, no lo puedo creer. No, me voy a emocionar, amigo. Mati está hablando con Lauti. No puedo creer que Mati esté emitiendo palabras. No lo puedo creer, me emociona. Me emociona. Me emocionás, Mati, me emocionás. Negro. Nicos. ¿Vas a jugar en Zapa? No le quedó. ¡Arriba! Yo le digo Teresa. Eso de la puta que te parió. Che, antes que nos caga pedo Cristian, van a tener que ir allá, no lo dejes estar acá. Eso. La pelota, amigo. Chicos. Si yo vine una hora antes, boludo. Ahí lo dejo. Vayan para allá, ahora los saludo. ¿Todo bien, Lauti? Aus. Para jugar jugadores hoy, entonces. Sí. Pero vos sos un boludo, ¿de verdad? Porque si vos me decías, no, ¿me escuchás? ¿Te callás y me escuchás? Vos si me decías, Nahue, ¿puedo no venir? Yo te decía, sí, Panchito, no vengas si no querés. Bruno, Lulo y Benja no vienen. Pero estaban en la lista. No lees. ¿Qué no leo, boludo? Salvo Benja que a último momento le tiró el isquio. Yo te dije. Y la verdad que te tenés que comer doblada porque faltaste un día como un boludo.
Panchito, ¿cuándo carajo vamos a medirnos? ¿Cuándo carajo nos la vamos a medir en full? Nunca jugamos, escúchame, un fuerte duelo que yo tuve en Paloco Y el mes es que viene. con Agus Coronel, que jugaba al tenis y jugaba ping pong. Ah, y sí, boludo. Le gané igual, pero ¿Ping pong? lo que me costó, el chabón estaba hasta sentía que me estaba pelotudeando a veces. Yo le decía, Agustín, si me podés hacer el punto, hacémelo, flaco. Pero fue hace 5 años, ¿qué? Sí, más o menos, no, bueno, fue, no sé, 4 años, 3. Pero me Todavía costó un huevo, sigue todo medio mal, ¿no? No, está todo bien. Pasado pisado. Sí, por tu parte. Ah, bueno, ya si ese quiere quedar con algo, tema de él. Yo mala sangre no me hago. Ahora, a la figura. Parece que sí. ¿El amistoso también? Sí. Sí. Me tuvieron que haber, me tuvieron que haber dado la fecha pasada. ¿No te la dieron? No me dieron nada. ¿Qué fue la fecha? El veedor fue Jorge, boludo, un hijo de puta. Ah, porque puso en el grupo, la figura fue el Chueco. Y tiene razón. No corrió nada, no expulsó nada. Sáquete, la tienes ganas. Y viene el Auti, se amaga 1, se amaga 2. Ah. Esa mochila está muy mal. Y yo calculé que debe ser un... ¿Cuánto es? Un 80. No, menos. ¿Menos? Sí, menos. Yo soy unos 70. Unos 70 soy yo, ponele, 70 y pico. Sí, bueno, más o menos hasta acá llegará. Sí, mal. Para mí que sí, bien. Pero boludo, ¿lo vas a intentar? ¿Te puedes acordar de mí cuando lo hagas? Yo me acuerdo, ¿viste de Luca y Bere? Luca y... Ah, Bere. Bueno, viste que Bere tiene un aeropuerto. Le dije, Luca, ¿es posible que cuando algo, vos martilles? Y se empezó a reír. Se empezó a reír igual que vos. Y un momento me pone, jajaja, amigo, lo hice. Después del día, digo, ¿hiciste qué? Me mandó un martillo. Nah, me cagué de la risa. Me dice, medio cosa, me estaba acordando, vos me estaba riendo. Y viene y me dice, ¿qué te pasa? No, nada, le dice. A Lucas tampoco. Hijo de puta. La concha de tu hermano, ahora me voy a acordar de vos. Hacelo, Panchito, si está ahí, acordate de mí. No, pero yo... Así. No, vos Me no. tengo que agachar para darle un beso. Bueno, pero para que... Para eso no. Algo bueno tiene que tener, ¿no? Claro. No podemos con las manos, boludo, mirá. Vos estás calentito, boludo. Va, más o menos, ¿no? Yo estoy muy frío. Encima me quiero resfriar, amigo. Estoy al borde de resfriarme. ¿Te querés resfriar? Sí, viste que... No, o sea que estoy en proceso, viste. Como que eso. Estoy con... Ah, yo ya me resfrié y creo que ya me estoy resfriando de vuelta. ¿Cuándo te resfriaste? ¿Y hace una semana? ¿Se te fue y volvió? Sí, pero porque soy estúpido. Mirá cómo estoy. Sos un forro, ¿verdad, boludo? Y abajo no tengo nada. Y no sé, más o menos, vamos a La ver. camiseta, boludo, la camiseta. Perdón. Che,
Che, Fran. Ah, lo expulsaron. ¿Expulsaron? Sí. Después preguntale a. Y por ahí. No me acuerdo por qué. Creo que lo expulsó cuando estaba fuera. Te lo digo, vos. Después preguntale a él. Para, porque Hizo el gol, de hecho. Creo que fue el 8. Bueno, bueno, me dijiste. Sí. Claro, Que- fue cuando me fui con la bolsa. Ah, bueno. me acuerdo que me había mandado una foto de comparación. Mirá. Tan mal. Ah, esa sos vos y ella. Me mandó eso cuando le conté. Ah, bueno, está bien más o menos acá. Sí, ¿no? Tipo, me pasa a los hombros. Entonces, qué parada no es. No, sí, ponele. Mirá. Ah, 1.56, 1.50, boludo. No, boludo, 1.50 no. 6 centímetros. Ah, bueno, hasta acá llega. Está ahí cerca del hombro. No me quiero ver. Mal ahí, la baja. Bueno, capaz, si le pone voluntad. Hoy me hice solito un maratón de Star Wars desde ayer, que estoy solo igual, Banco. Gracias. A mí me están saliendo muchos videos de Star Wars. ¿Sí? Pero me da paja empezar a verme todo de vuelta. Claro. Juez. Lo dice el profe. No, profe no. Profe, no. ¿Qué otra forma de decir? La concha. No, tenés juez. Profe. Algunos le dicen árbitro, profe. Referí. Referí. Igual referí acá no se usa, ¿no? Sí. Profe usan algunos. Esa hinchada es por San Antonio Bulo. ¿Crees? No, si nosotros ponemos acá. Che, ¿vos organizaste el amistoso? ¿O te lo...? Santi. ¿Por qué? No. Pues nada. Si lo decía yo, ¿qué ibas a decir? Concha de tu hermano. No, igual yo no. ¿Cómo se nota que no pagó? Pero sos un boludo, porque no leíste. Sí, lo sé. Y bueno, ¿qué me tirás a mí la Sí. mala? Y yo veo la fecha y me anoto, boludo. No me fijo ni contra quién. Y a veces ni me fijo el día. Solo me fijo. Saludar. Porque el día tampoco lo veo. Un forro. Esto es un forro. Pero a vos no te había parecido raro que ese día no te escribiera para que estamos juntos. ¿Qué día? El que no fui por boludo. No. Cuando me dijeron que llamaste, yo ya sabía que era para decirme que no venías. Yo Sí. ya lo sabía. Sí, obvio. No, Si obvio ¿Para no. qué te voy a llamar? A mí no me llamaste. Si no, ¿para qué voy a llamar? ¿Qué sé yo? Por ahí me extrañás, qué sé yo, te gusta. ¿Qué haces? No, ¿cómo me cagó Santi? Eso ayer está acá. Sí. Listo. Bueno, me quiere provocar así. Listo. ¿Y dónde
dónde conoces a Agus y a Lauti? ¿El Center? No, encima con la zapatilla que vino no puede jugar con eso. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Creo que va a buscarlo así con los botines, ¿no? Parece. Mira el quilombo y en la grita. ¡Me cambio! No, pero ¿de dónde conoces a Agus y a Lauti? ¿El Center? Del Center. Nacho, vos. Dos. Ah, boludo, ¿qué haces acá? Yo estoy re ofendido con vos. Sí que me preguntaste para saber. ¿Me escuchaste? ¿De qué? Ya sabés por qué. No sé. Ah, sos un pelotudo. No, el pelotudo sos vos, vende humo, forro, hijo de puta. Rendí el lunes, boludo. Sí, dale. Sale todo esto después cuando... Sí, me chupo un reverenda huevo que sale. ¿Quién? No soy vedo yo. Su hermano pará, escuchá esto, me pregunta y yo fui a buscar la 8 y volví, entonces yo me parece que vi un gol, y le digo 1-0, subí la historia viendo 1-0, me digo, la agarro y digo, me parece que no está 1-0, Justo cuando la tenés que subir, boludo. ya había subido la historia, boludo. ¡Qué arquerazo, boludo! Sí. Después de... No. Tranquilo. ¿Cuánto va a valer el tiempo ahí? No puede hacer tanto frío, boludo. No seas maricón. No hace tanto frío. Che, estoy medio duro de los pies. Así que se pierna de gimnasia. No me tranquilo, San Vicente. ¿Sí? Tan cara, Se ¿no? quiere cagar a trompar. ¿Qué dijo? Se quiere cagar a trompar. Boludo. Es terrible. A mí no, forro. Qué locura, boludo. Claro, vos ni sabías que era amistoso. ¿Viste? ¿Viste que no avisás? No está bien para que digan que sí. Viste cómo te no. Sí, ¿en qué película te quedaste? Ya las terminé hoy. Che, pues sale todo eso en la piscina, Pero... ¿No hablas que viste